La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Marcelo Cabrera, ministro de Transporte. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, un gusto. No, yo soy Gisela. María Fernanda es la directora de noticias. Yo soy Gisela Bayona. Gisela, un gusto enorme saludarle. Pues con gusto atiendo su entrevista y un saludo muy afectuoso a todos los que siguen su importantísimo programa de noticias. Muchísimas gracias, ministro. Ministro, entre los gremios del transporte, las reacciones al anuncio del presidente Guillermo Lasso sobre el alza, el congelamiento de los precios de los combustibles al alza, pues ha generado reacciones divididas, digamos. ¿Los transportistas estaban de acuerdo a este mecanismo, este congelamiento del precio de los combustibles con un precio mayor? ¿Estaban de acuerdo? Gisela, yo le diría que hemos venido conversando desde el 8 de junio, en primer lugar con los 5 delegados del transporte. Hemos recibido en esas reuniones pues a diferentes representantes de las asociaciones, de las diferentes provincias del país, para escucharles, para mirar su punto de vista y tratar de llegar a las mejores conclusiones. Ahora, luego nos reunimos. Pero, ministro, algunos dirigentes. Modalidades del transporte. Sin embargo, algunos dirigentes no descartan, dirigentes del transporte, me refiero, sumarse a las movilizaciones organizadas por la CONAIE. ¿Cuáles son los sectores del transporte que están de acuerdo con el incremento del precio y cuáles son los que no están de acuerdo y se quieren sumar a la movilización de mañana? Gisela, de lo que conozco, hay algún grupo de taxistas en Manabí y algún sector en alguna de las provincias, especialmente en Pichincha. Yo no todavía miro que la reacción negativa se haya incrementado significativamente. Más bien, mi agradecimiento a los líderes, a los representantes del transporte, con los cuales hemos estado dialogando casi todos los días, inclusive hoy, estimada Gisela. Mientras tanto, y sin embargo, lo que usted nos cuenta del sector de los transportistas, la CONAIE sí está haciendo un llamado a movilizaciones. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dijo: rechazamos y condenamos el nuevo incremento al precio de los combustibles que, con engaño, dijo, el presidente de la República ha dicho que congela cuando realmente lo que está haciendo es incrementarlos. Estas declaraciones preocupan porque hace además un llamado a la movilización el día de mañana. Mire, Gisela, usted sabe y conoce la situación trágica que está en el país en el tema económico, luego de los desgobiernos que tuvimos durante los últimos 14 años. Indudablemente, este precio de 1.90 para el diésel fue el resultado de un acuerdo entre el presidente de la República y los diferentes representantes de las ramas del transporte, de tal manera que pues lamentablemente yo debo lamentar en alguna de las modalidades existe la fragmentación o diferentes organizaciones que indudablemente seguramente no estuvieron enterados de todo este proceso que se le llevó de una manera absolutamente limpia y transparente. ¿Y con este congelamiento de los precios de los combustibles se resuelve ya el conflicto entre el gobierno y el sector del transporte? Bueno, hay temas que aún han sido ya negociados, como por ejemplo las compensaciones que hemos ido trabajando con cada una de las modalidades, y esas compensaciones las seguiremos trabajando. Igualmente, esto no termina ahí, Gisela, esto seguirá, porque este es un gobierno de consensos, esto es un gobierno de diálogos, y eso nos ha pedido el presidente de la República.
Y estos precios actuales que se han fijado de los combustibles, que por cierto se han fijado el uno con 5 centavos más y el otro con 21, si no me equivoco, ¿no? Centavos más en su precio, ¿se los ha fijado de una manera a través de un informe técnico? ¿Cuál fue la definición o la sustentación para esta fijación con las elevaciones que registran? Mire, Gisela, indudablemente hubo el ingrediente del informe del Ministerio Ministerio de Hidrocarburos, de tal manera que bajo esos parámetros y a través del acuerdo con los delegados se llegó a establecer esos precios que rigen y que están en vigencia ahora. Ahora, luego de este anuncio del congelamiento de los precios de los combustibles, también el sector del transporte, y entiendo que el presidente también pidió un consenso con los empresarios para evitar recargos a los costos de los fletes, porque lo que siempre se dice es que cuando sube la gasolina, pues todo sube, porque todo necesita movilización, los alimentos. Entonces se pidió por parte de los transportistas que se haga un esfuerzo a los empresarios también para que no suban el costo de los alimentos y de los productos en general. Dijo, hemos puesto el hombro durante más de un año absorbiendo los costos, esto dice el dirigente del transporte. Ahora falta al sector empresarial que en un libre ambiente de oferta y demanda nos pongamos de acuerdo para transparentar los fletes para que no llegue a afectar al ciudadano. Esto lo dijo Luis Felipe Vizcaíno, que es presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. ¿Quién va a absorber el incremento de los precios? ¿Los transportistas o los empresarios o el ciudadano? Mire, lo que menos se tiene, Gisela, lo que menos se tiene es que el ciudadano, aquel que día a día lleva adelante su vida de manera pues esforzada, con quizás en muchos casos con limitaciones, pero lo que menos se quiere es justamente afectar a los que menos tienen, de tal manera que bajo ese concepto, bajo ese paraguas, estamos trabajando. Desde luego quedan, querida María Gisela. o Gisela, te quedan temas como, por ejemplo, la metodología de cálculo para la tarifa del bus urbano, que pues será enviada a los municipios para que cada uno, en función de sus características particulares, tome la decisión, especialmente aquellos que tienen ya la competencia del tránsito bajo su vigilancia. ¿Pero va a aumentar o no va a aumentar el precio de los fletes debido al incremento de los combustibles? Mire, lo que nosotros daremos de entregar la metodología de cálculo y ahí le podré contestar con mayor claridad, estimada Gisela. Y le pregunto esto porque, bueno, por un lado la ciudadanía está muy preocupada, ¿no? De que le vayan a subir los precios luego de la crisis que estamos viviendo, pero también porque escuchaba que en una entrevista el dirigente vizcaíno decía que el incremento que puede tener la transportación de materias primas o productos al empresario, al comerciante, no le representa ni una milésima de dólar si se divide entre la gran cantidad de toneladas que se transporta por carga. Por lo tanto, no debe haber ninguna inflación. Eso fue lo que dijo el mismo dirigente. Esto daría a entender que no habría la necesidad de que se suban los fletes tampoco. Mire, efectivamente, usted sabe que la tarifa para cada una de las modalidades tiene diferentes componentes y una de ellas es el costo de los combustibles, de tal manera que habrá que ver cuál es el impacto en porcentaje del costo o del incremento de los combustibles. Esto no me aventuro todavía a decirle porque estamos trabajando a través de la ANT en el establecimiento de una metodología para cada una de las modalidades del transporte. Y a la par no se está dialogando también entre los transportistas de carga y las empresas para evitar justamente el incremento. Le he manifestado, Gisela, que el diálogo no termina. Seguiremos trabajando aquí. Lo que nos interesa y lo que nos ha dicho nuestro presidente de la República es trabajar por los altos intereses del país, siempre con esta premisa, el no afectar a los que más necesidades tienen.
Ahora, volviendo al tema de la paralización o de las manifestaciones que anuncia la CONAIE para el día de mañana y que según algunas declaraciones de algunos de los dirigentes del transporte, pues también se sumarán a esta medida que está la CONAIE. Entiendo que también el Frente de Trabajadores también está participando en esta convocatoria a manifestaciones. Hace pocos minutos la CONAIE emitió un comunicado para indicar que se activó la persecución judicial en contra de Leonidas Issa, fue lo que dice este comunicado, y justificó su declaración al indicar que la Fiscalía lo llamó a rendir versión este martes 26 de octubre, es decir, mañana, el mismo día que anunció la CONAIE y los sectores sociales un llamamiento a movilización y a resistencia por el precio de los combustibles. ¿Usted está de acuerdo? ¿Considera que estas declaraciones que acaba de dar la CONAIE tienen real asidero? Gisela, cada una de las instituciones del país tiene su rol. Cada una cumple con su función. Y en ese contexto, si ha sido llamado es porque seguramente estaba planificado. No conozco detalles, pero les reitero, cada una de las funciones del gobierno tiene su rol y yo personalmente respeto como el que más a cada una de las funciones que existe en el país. Pero sí llama un poco la atención que justamente el día que llaman a movilización, ese día lo llame la Fiscalía. ¿O cree que no tiene nada que ver? Yo entiendo que debe haber estado programado, seguramente, no se sorprenda también en el caso de funcionarios públicos como el que habla, que en cualquier momento puede ser llamado para cualquier explicación, cualquier detalle que debamos dar. Esa es una obligación de todos. Ministro, ¿hay alguna acción que se esté dando en este momento para evitar que el día de mañana pues suframos problemas con el tema de las manifestaciones, sobre todo en momentos que nos queremos reactivar, ¿no? Y que estamos queriendo salir adelante, llaman a manifestaciones por decisiones como las que tomó el presidente en cuanto a los combustibles. ¿Hay algún acercamiento en estos días o en estas últimas horas con la CONAIE para poder evitar la manifestación de mañana? Gisela, las puertas del gobierno están completamente abiertas. Yo estuve presente cuando se dio el diálogo en el Palacio de Gobierno, de tal manera que, y el presidente fue absolutamente claro y explícito, vamos trabajando juntos en la solución de los problemas que tiene el país, de tal manera que las puertas siempre bajo el liderazgo de Guillermo Lasso estarán abiertas. ¿Es este incremento del precio de los combustibles, como dijo Leonidas Issa, es un engaño? ¿No habían acordado una fijación del precio? Ellos pedían una fijación del precio definitivamente, pero no al alza, sino más bien el precio en el que estaba antes el combustible. ¿Ellos se sienten engañados o usted cree que eso no es verdad, que no hubo ningún engaño en esto? Absolutamente, fue objeto de un acuerdo entre el gobierno liderado por el presidente de la República y los líderes del transporte. Ministro, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, siempre a sus órdenes. Buenas tardes. Una buena tarde para usted también. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte, sobre el tema de las manifestaciones que anuncia la CONAIE y también algunas organizaciones sociales el día de mañana debido a la decisión del presidente Guillermo Lasso de congelar los precios del combustible a un valor más alto. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.